¿Están viendo el PowerPoint? Y me avisan si en algún momento lo dejan de ver. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la clase de mediciones. Y las mediciones juegan un papel importante en lo que es la tecnología, en todo ambiente de la vida humana, entonces se han vuelto muy primordiales para el día a día de la vida cotidiana, ya sea para ir de compras con los gastos diarios o con las mediciones del trabajo. Por ejemplo, ¿hay alguien que no haga cuentas o mediciones cuando va a comprar algo al mercado? ¿O cuando trabajaban en el taller? Bien, justamente les tenía medidas materiales, ahí tenía medidas. Alguien, vas y hace controles de lo que gasta o va haciendo mediciones o cuenta de cuánto va gastando cuando va al mercado a comprar. Ya sea que lo manden al kiosco, al anónimo, a la cope, al chino, al quillén, al kiosquito de la vuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces todos los días vamos haciendo muchas mediciones y se nos aparecen estos imprevistos en el que si no supiéramos y no tuviéramos las mediciones, no sabríamos bien cómo hacerlo. Justamente por eso también vimos un poco la clase pasada que las mediciones datan desde años prehistóricos. ¿Sí? Hoy en día se les da mucha aplicación y se utilizan mucho porque justamente la medición es la base de la fundamentación de la ciencia. La ciencia se fundamenta para poder ir avanzando, ir incrementando el nivel de tecnología en la calidad de mediciones que tenemos nosotros justamente y en los controles de los procesos. ¿Dónde podemos ver un control de procesos? Nosotros podemos ver un control de procesos en lo que es destilería en nuestra zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control de procesos monitorea justamente como ven el hombre acá con el hand, el chaleco amarillo, los 5 monitores que tiene alrededor, 4 que se ven acá, pero en realidad son 5, chica la imagen. Y el hombre va monitoreando justamente cómo es que se ve la gráfica, al lado le aparecen un montón de datos y va controlando todo el proceso que está manejando la fábrica en lo que está operando y produciendo con mediciones, mediciones de presión, de volumen, de caudal, de velocidad, de masa, de esto que sale, esto que entra, temperatura, presión. Es todas estas cosas que necesitamos medir para hacer producciones en masa se tienen que fundamentar en la calidad de lo que medimos. Para tener una buena calidad de lo que medimos tenemos que tener una buena magnitud para medir y una magnitud para medir que sea confiable. De esto también va aparejado el tema de las investigaciones. Si yo quiero investigar algo muy chico como hoy es lo que es nanomateria o nanoproductos, que es un campo de la industria de materiales que se está abriendo de manera exponencial y exponencial, yo tengo que tener calidad para poder medir distancias nanométricas. ¿Alguien sabe lo que es un nanómetro? Bien. El nanómetro vendría a ser el 1 por 10 a la menos 9 metros o 0,8 ceros atrás de la coma y el 1 atrás. Es una distancia muy chiquita, una distancia casi subatómica con la que se están creando materiales con esa distancia. Y ese nivel de precisión no es un nivel de precisión al que se haya llegado muy rápido. Es más, acá tenemos por ejemplo un calibre digital que mide la distancia, pero te la mide de manera digital, o sea que no tenés error de lectura. Esto elimina el error de lectura y te da una lectura precisa, ya sea si querés también un diámetro o una longitud. En este caso es también el diámetro de una pieza. Entonces, a medida que vas avanzando con las investigaciones y vamos avanzando con los instrumentos de medición, que es un punto que vamos a ver más adelante en la materia, vamos mejorando la calidad de las investigaciones que hacemos, vamos mejorando la calidad de los productos que estamos formando, productos para medir incluso, y vamos mejorando la cantidad de los procesos industriales que podemos ir desarrollando en la humanidad y en la industria en general. Entonces, los avances en metrología son básicos para la innovación, como repetí recién, y potencian todas las áreas de la ciencia. La industria necesita contar con claros fundamentos metrológicos, es decir, unidades de medida, que sustenten sus decisiones tecnológicas y sus políticas de innovación. Esto es medio confuso, ¿se entiende?
Sean sinceros cuando no entienden algo. Para mí no hay preguntas tontas. Recuerden eso. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me escuchan? Bien, bien, gracias por participar. Está medio complicado. ¿Por qué? Porque son un montón de palabras que están entrelazadas entre sí. Y palabras nuevas como fundamentos metrológicos, políticas de innovación. Lo que es los avances metrológicos son básicos para la innovación. Quiere decir que el avance de la metrología, y la metrología, si nos vamos a la clase pasada, es la ciencia que se aplica a las mediciones y a tener los patrones de la calidad más alta posible de medición. O sea que yo quiero medir en metros, milímetros, en amperes, yo quiero medir voltaje, yo quiero medir, no sé, la fuerza. La calidad de precisión tiene que ser lo más extrema posible y no puede haber una calidad de precisión más alta de la que ellos tienen. Ellos tienen que tener principalmente la calidad de precisión más alta que se pueda, ¿sí? La ciencia de metrología, ¿sí? o el ente gubernamental que se encarga de la metrología. De ahí se extiende para poder hacer innovaciones en las investigaciones. Y de esta manera se potencia, ¿qué quiere decir? Que se le da más fuerza a todo lo que es el ámbito de la ciencia, ya que las ciencias basan, ¿sí? Todas las ciencias basan su conocimiento en la calidad de lo que miden. Si no hay calidad en lo que medís, la ciencia no tiene sentido, ¿sí? Ninguna ciencia, ya sea ciencia biológica, ciencia abocada a la matemática, a la física, al campo marino, a la ciencia que se va dedicando a lo que es la parte anatómica del cuerpo. Aún así, si no tenés calidad en lo que medís, no tenés ciencia precisa, exacta, o una ciencia con fundamentos claros, ¿sí? La industria necesita contar con fundamentos claros metrológicos, con claros fundamentos metrológicos, perdón. Y estas tres palabras juntas, claros fundamentos metrológicos, pueden ser confusos. ¿Por qué? Porque generalmente no se habla en este idioma, en un idioma tan técnico, pero justamente un fundamento metrológico es a vos lo que te da, en donde te basás. Si vos una casa, por ejemplo, llevo este ejemplo de una casa, si una casa no le haces las bases bien, las bases antes de construir las paredes, cualquier temblor que venga, por más chiquito que sea, te puede rajar las paredes y te puede tirar la casa abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener vos? Buenas bases, bien hechas, cuesten lo que cuesten económicamente, lo que cuesten en materiales, lo tenés que hacer bien para lo que se levante de ahí arriba sea estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una definición del metro que es imprecisa, como lo vimos en la clase pasada, que decían que era la décima parte del meridiano de la distancia que había entre el meridiano de Greenwich y el polo norte o el meridiano no sé qué, vos decís, ¿y cómo mido eso? ¿Cómo puedo ser tan preciso para medir esa distancia? Es totalmente irreal ser exacto de esa manera. Eso es un fundamento que no está claro, es una medida que no tiene una precisión o una certeza exacta y adecuada. Un fundamento metrológico claro, ¿sí? Es decir, bueno, yo mido el metro y el metro siempre va a medir esto, ¿sí? El tiempo que tarda una partícula de luz en recorrer tanto, ¿sí? En determinado tiempo, o la distancia que recorre una partícula de luz en tanto tiempo, uno sobre la casi la velocidad de la luz. Entonces, si vos tenés una medida que vos ya sabés lo que es y que eso no va a cambiar con el tiempo, eso es un fundamento claro, ¿sí? Esto sustenta porque en eso se respaldan todas las decisiones tecnológicas. Yo quiero hacer un avance tecnológico, bueno, ¿y con qué lo vas a hacer? Y porque a mí se me imagina, no, eso no es aceptable. No puedo decir que voy a hacer un avance tecnológico porque yo imagino que si pongo dos calibres juntos van a medir mejor que si uno solo. Es totalmente absurdo. Entonces, las bases tecnológicas para innovar y para poder seguir avanzando siempre están basadas en la calidad de las mediciones, cómo medís y de los resultados que obtenés, ¿sí? Y justamente acá en el tema de los resultados en los que obtenés vos es en lo cual decidís. Y las políticas de innovación, aquí hace referencia con políticas de innovación, hace referencia justamente a tener decisiones claras
para hacer nuevos proyectos que den nuevos avances, ¿sí? Y de esos avances poder seguir creando objetos, mediciones o procesos que sigan mejorando toda la industria, ¿sí? ¿Fui claro con todo esto? Es por ahí medio complicado. No hace falta que se lo sepan de memoria, esto no es una pregunta de examen, este texto no se responde como en una pregunta de examen ni en un práctico, ¿sí? Pero es para que vayamos tomando importancia de por qué es importante la medición, ¿sí? Sin medición no tenemos ciencia, sin ciencia no tenemos avances tecnológicos, sin tecnología no tenemos maneras de seguir produciendo masivamente, y si no podemos producir masivamente la humanidad se cae a pedazos porque los alimentos no llegarían, ¿sí? O no alcanzarían los alimentos para toda la humanidad, como base fundamental diciendo los alimentos, ¿sí? Ahora, a todo esto hay un refrán que hay en la parte meteorológica que siempre me gustó, y es que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Si no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. La humanidad, desde que empezó a medir y a hacer avances tecnológicos y científicos, siempre intentó medir lo que hacía, medir cada paso, quizás no medir el producto que salía, pero sí medir las piezas con las que fabricaba los productos. De esa manera podía ir controlando de que todo lo que hacía lo hacía de la misma manera o mejor aún. Y de esa manera que controlaba, podía ir viendo si se dirigía a mejorar el producto con el que había comenzado o si lo estaba empeorando. Si estaba yendo en un sentido que no iba a mejorar, que iba a empeorar, o si podía ir mejorando alguna pieza para ir aumentando la calidad de un diseño. ¿Cómo es esto? Los aviones. Una de las primeras máquinas prototipos fue el de Da Vinci o Miguel Ángel, no me acuerdo, se los voy a buscar y se los voy a aclarar, que era un avión que trabajaba a pedal y una hélice que se impulsaba hacia arriba. A medida de ir mejorando el sistema de engranajes, se fueron mejorando muchas maquinarias que fueron mejorando la mecánica de trabajo, la fuerza de aplicación, y se pudieron ir mejorando y avanzando. Bien, sistema de unidades. CGS es 1. ¿Qué significa? Bien, ¿y qué es un sistema de unidades? Bueno, un sistema... No de equivalencias. La palabra de esa equivalencia es la que está rara. ¿Alguien más? ¿Se acuerda que es un sistema de unidades? Bien, no hay drama, está bien, va. Pero va por ahí. Son unidades que miden, ¿sí?, magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir? Magnitudes fundamentales que se toman como base para, cuando se agrupan estas, generan nuevas unidades de medición, ¿sí? La unidad base para medir el peso es gramo en nuestro sistema, y después podemos tomar otro sistema como lo que es el MKS, que es el kilogramo, ¿sí? Ahí ya no está utilizando el gramo. La unidad básica del peso es el gramo en nuestro sistema. El kilogramo es un prefijo para decir que tengo, bueno, 1000 gramos, nada más, ¿sí? Es una equivalencia, ¿sí? Ahí es donde entra la equivalencia, pero está mal que se diga que es un sistema de equivalencias. Un sistema de unidades son unidades que se dan para magnitudes de ciertas unidades. Me embrollé yo mismo, perdón, eso que dije estuvo mal. Un sistema de unidades lo que me permite es tener unidades medidas con bases fundamentales. Es decir,
Yo el peso lo puedo medir en un montón de maneras. Pero bueno, yo voy a decir que en este sistema de unidades el peso se mide en gramos. La longitud va a pasar lo mismo, la puedo medir en un montón de unidades, pero voy a tomar como base el centímetro. Y el tiempo lo puedo medir en segundo, microsegundo, décima de segundo, minuto, hora. Bueno, yo digo que el tiempo lo mido en segundos. Yo voy a establecer para cada magnitud, longitud, tiempo, fuerza, presión, torque, grado, ángulo, le voy a decir en qué unidad se va a medir. Esa va a ser mi unidad fundamental o mi unidad básica. Y en base a eso voy a establecer después cuánto es la conversión a otros sistemas de unidades. Primero digo yo en qué unidad voy a medir en mi sistema. Y después veo cuánto equivale la conversión a otro sistema de unidades. Por ejemplo, cuánto equivale el del gramo al kilogramo o del kilogramo al gramo, cuánto vale. Y un kilogramo son 1000 gramos. Bien, ahí tengo un sistema de conexión, ¿sí? Cuánto vale una unidad y otra en dos sistemas de unidades distintos. ¿Cuánto vale un segundo en CGS y en MKS el tiempo? Y un segundo es un segundo, no va a cambiar. Si yo quiero medir la distancia entre el MKS y el CGS, sí cambia porque el CGS mide en centímetros y el MKS mide en metros. Bueno, un metro vale en 100 centímetros, ahí tenéis la conversión. Vos podés pasar de un sistema de unidades a otro. ¿Sí? Estos son parámetros que tiene que cumplir un sistema de unidades que se los voy a dejar en un material teórico ahora al final de la clase. Luego tenemos el sistema técnico. Al sistema técnico, ¿qué unidades maneja? Lo vieron esto en física 2 y 3, ¿no? Sí, sí, el técnico. Jeje, vamos a ver. Bien. El sistema técnico, si medimos lo fundamental que me da el MKS CGS, ¿sí? El CGS centímetro gramo segundo. Estoy midiendo longitud, peso y tiempo. O longitud, masa y tiempo. ¿Sí? Longitud, masa y tiempo. El peso es una unidad de fuerza, pero no se toma en cuenta, se toma como fuerza, no como peso. Longitud, masa y tiempo. En técnico la longitud se mide en metros, ¿sí? La masa, ¿sí? Se mide en UTM y el tiempo se mide en segundos. Luego tengo el sistema inglés. ¿Alguien lo sabía? ¿Lo conocía? ¿En qué mide el sistema inglés? Es el sistema en el que miden los estadounidenses, los británicos, generalmente. Sí, entre los estadounidenses y los británicos tienen una pequeña diferencia para medir el peso, pero, pero es un sistema que podemos ver comúnmente en las películas. No se da, es normal que no lo conozcan porque no lo enseñan en física 2 y física 3 porque no trabajan con estos sistemas. Nosotros sí vamos a trabajar con el sistema inglés, principalmente un poquito el peso y la longitud en este año, pero a partir de quinto y sexto ya lo aplicamos al sistema inglés para casi todos los ejercicios. ¿Y por qué? Se aplica porque muchos de los que están acá actualmente se van a las universidades o a las empresas y en las universidades te preparan para salir a un cargo más alto jerárquicamente en una empresa. Ya sea que ustedes después se vayan a una empresa de alimentos, a empresa de producción de petróleo, de agua o lo que sea, o se quieren dedicar a lo que es el diseño de edificios, a ingeniería civil, lo que quieran seguir después de esto, lo que ustedes lean de afuera, que generalmente manuales o libros para el trabajo viene todo de afuera, viene de Alemania, viene de Inglaterra o viene de Estados Unidos y el sistema es inglés. Si aparecen unidades de cálculo, tenés que conocerlas, mínimamente conocerlas. Si en ese momento no te acordás la conversión, no importa, hoy en día las buscas por internet y te aparecen, no hace falta que te las sepas de memoria. Aparte, si te vas al campo, tampoco te hace falta acordártelas de memoria. Hay aplicaciones para celular, hay conversores en las computadoras y sinceramente, si hoy en día si se corta la luz en un pozo de petróleo, se para el equipo, se para el trabajo y no se continúa más trabajando. No es como hace 20 años atrás que se continúa igual.
Entonces, tenés luz, tenés acceso a internet generalmente, tenés acceso a una computadora o al celular y podés encontrar la conversión. Lo que busco con esto es que no se aprendan las conversiones de memoria, ¿sí? Van a haber algunas que se van a cansar de repetirlas, por eso se las van a acordar, pero no es el objetivo. El objetivo es que las conozcan y sepan trabajarlas, nada más. ¿Sí? Aprenderse cuánto equivale una UTM pasada a libras es algo absurdo aprendérselo. Lo buscas por el internet o por el celular y te sale. Así que entiendan que no pienso que se aprendan de memoria las conversiones. Que quede claro. Bien, el sistema internacional, que es este que aparece con colores, es el que denominamos sistema MKS. Este mide unidades básicas y fundamentales, ¿sí? Kilogramo, está midiendo masa. Ya claro que es kilogramo, mide masa, no peso. ¿Sí? En el sistema internacional, el peso se mide en newton. Pero esa es una unidad compuesta, no es una unidad fundamental. La unidad fundamental es aquella que no se puede dividir en algo más chico, o no se puede descomponer en otras unidades. Eso es una unidad fundamental, lo que no se puede descomponer en otras unidades. ¿El metro se puede descomponer en otras unidades? No. El metro no está compuesto por ninguna unidad, sino que es una unidad fundamental. ¿Sí? Con las unidades fundamentales creamos unidades nuevas. Y ahora voy a dar un par de ejemplos de esto. Después la siguiente unidad es el segundo para medir el tiempo, el ampere para medir la corriente, el Kelvin para medir la temperatura, el mol para medir masa atómica y candela para medir unidades de luz. ¿Sí? Estas son unidades fundamentales. ¿Por qué son unidades fundamentales? Porque no están formadas por ninguna otra unidad. Estas unidades forman las unidades más grandes. Por ejemplo, si yo quiero medir el peso en el sistema internacional, se mide en newton. Y el newton no es una unidad fundamental, es una unidad compuesta. ¿Y una unidad compuesta de qué? Bueno, ¿a qué es igual un newton? ¿Qué unidades lo conforman? ¿Alguien se acuerda? Bien, pero es kilogramos fuerza por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuál es el newton es una unidad compuesta? ¿Compuesta por qué? Por otras unidades fundamentales. Está compuesta por kilogramo masa, por metros y por segundos. Que después se los eleva al cuadrado, se los multiplico, se divida, ya es otra historia. Pero el newton no es una unidad fundamental, es una unidad que está compuesta por unidades fundamentales. Unidades que no pueden ser más simples. Lo más simple es el segundo para medir el tiempo, lo más simple es el metro para medir distancia y lo más simple es el kilogramo para medir masa. Bueno, el cuadrito que aparece en blanco y negro justamente es el FPS, es el sistema inglés. ¿Sí? Generalmente se lo conoce como FPS, sistema FPS o sistema inglés. Bien, foot, pounds and second es lo que significa cada una de sus iniciales. Foot de pie, de que mide justamente la longitud en pie, pounds, que miden libras, ¿sí? Y second, segundos. ¿Sí? Longitud, masa y tiempo son los que corresponden a estas tres, FPS, foot, pounds and second. Después, en el sistema métrico es MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Sí? Fíjense que de longitud, masa, tiempo, en ese orden, salen las unidades MKS y FPS. Nada más que no se dice libra en inglés, se dice pound. Como pound significa libra, se lo pone con P y no con LB. Bueno, después, todo lo que hay después de abajo de tiempo, ¿sí? Área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y presión, todas estas son unidades compuestas. ¿Por qué son unidades compuestas? Porque están basadas en unidades fundamentales, longitud, masa, tiempo. Y vamos a seguir viéndolo esto con más tiempo, así que si no se entiende no se preocupen, vamos a trabajarlo un poco más. ¿Sí? Y ahora, entramos en lo que dijimos en un momento, que si yo quiero mejorar, ¿sí? Tengo que tener buenas unidades de medida.
Pero si yo quiero tener buenas unidades de medida, ¿puedo errar en lo que mido? ¿Pueden haber errores en lo que yo mido? Sí, pueden haber errores. Entonces, en toda medición existen errores, dependiendo de muchos factores. ¿Qué factores me hacen que yo tenga errores cuando mido algo? Bien, ¿y cómo sería ese error? ¿Cómo se llama? No se llama números decimales. ¿En qué estás errando vos? Bien, exactitud. ¿Y esa exactitud va a estar basada en qué? ¿Y el valor quién te lo va a dar? Bueno, ves que va dependiendo de una cosa y va dependiendo de otra. El cálculo. ¿Y el cálculo de dónde lo sacaste? Bien, de las matemáticas. ¿Y esa matemática quién la hizo? ¿Quién la inventó? Se entiende que estoy buscando la raíz del error, de dónde vino la fuente del error, ¿no? Bueno, si yo estoy midiendo, no necesariamente estoy haciendo un cálculo, como para no irme tan profundo. Ustedes están trabajando en carpintería o en tornería o en electricidad y nos mandan a medir una pieza, ya sea el voltaje en la electricidad, ya sea el diámetro al que están dejando una pieza en tornería, o si quieren medir la longitud de una tabla en carpintería. ¿Sí? Puede pasar que midan mal, que tengan errores. ¿Sí? ¿Por qué y en dónde estarían los errores? ¿Por qué y en dónde estarían los errores? Bien, ahí tenemos dos cuestiones. Nos pasamos implica un factor humano, ¿sí? Porque estás diciendo que nos pasamos, estás echándote la culpa a vos mismo, o sea que el error estuvo en vos, está en el error humano. Nos pasamos 1 milímetro, y si en realidad no te pasaste 1 milímetro, y si en realidad el producto está, la cinta para medir, o el calibre, eh, o la torre del torno, está descalibrada y no mide bien, ¿no será otro factor? ¿Conocen algún otro factor que me pueda afectar en cuando yo quiero hacer una medición? Van a tener bastante para leer. Hay tipos de errores. ¿Cómo? Disculpe. ¿Está mi idea? Acá vamos, entonces ahora vamos a hablar de algunos tipos de errores. Lo que es el error absoluto, ¿sí? El error absoluto es conocido como la diferencia que tengo entre el valor real que tenía que llegar yo a la medida, tenía que llegar a 2 metros una tabla, cortarla a 2 metros, y realmente la corté a 2 metros con 1 milímetro. Entonces, el error absoluto es esa diferencia que hay entre el valor real y el valor en el que yo lo dejé. ¿Cuál es el error? Y tengo un error de 1 milímetro. ¿Sí? Tenía que dejarlo en 2 metros y lo dejé en 2 metros con 1 milímetro. Y tengo un error de 1 milímetro. No es un error tan grande, pero es un error, ¿cierto? Eso es un error absoluto. ¿Sí? Un error relativo. Y ese milímetro, ¿cuánto representa de los 2 metros en porcentaje? Y representa menos de una décima de porcentaje. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un error relativo. Y es a veces
El error relativo es el que más se conoce o uno de los más conocidos cuando se quiere fabricar, porque te dicen, bueno, este producto que yo voy a fabricar lo voy a fabricar con tanto margen de precisión. Y te dicen, bueno, el margen de precisión es un 3%. Y ahí te matan, dicen, pero 3% no es una medida. Y bueno, depende en qué calcule yo el 3%. Así que después vamos a ver cálculos de error absoluto y error relativo. Errores aleatorios. Los errores aleatorios son aquellos que pueden producirse por cualquier circunstancia, ¿sí?, en la que se vea afectada tu tarea. Estabas trabajando midiendo la tensión en los cables de la red eléctrica de la ciudad, ahí en los postes. Estabas trabajando para Copelco, vas a medir así, en vez de meter dos cables positivos, vas y metes dos negativos. O meter un positivo y un negativo, ¿sí?, para medir una tensión monofásica. Vas y lo metes entre dos positivos y realmente medís una tensión trifásica. Y vas a medir mal porque, no sé, el viento te movió y te movieron los brazos. Y eso es un error aleatorio, no lo podés contemplar a veces. ¿Sí? El efecto de que algo ambiental te cambie la medición es aleatorio, no pasa porque uno quiera. Se puede llegar a prevenir, que es otra historia, pero está presente. Sistemáticos, ¿de cómo voy a medir? Y si yo voy a medir un diámetro y lo quiero medir con una soga y no con un calibre, y estoy errando en el sistema en el que estoy tomando yo la medición, ¿no es cierto? Si yo quiero medir el diámetro de una varilla o el diámetro de una cañería y lo quiero hacer con un hilo y no con un calibre, ¿sí?, estoy errando en cómo lo estoy haciendo yo realmente. Los accidentales. Los errores accidentales son los más habituales y los que siempre generalmente están presentes, ¿sí? Polvo, humedad, temperatura, ¿sí?, la fuerza con la que yo estoy aplicando, por ejemplo, en mi calibre o en el micrómetro. Si yo le doy mucha fuerza, voy a estar forzando a un error en la medición que realmente no es. Un instrumento descalibrado, si realmente a mí no me dieron un calibre para medir el voltaje o medir el amperaje de un circuito eléctrico, en el que el tester, ¿sí?, o el, o el multímetro, no sé cómo lo conocen desde electricidad, tester o multímetro, las dos es lo mismo. Yo voy a medir voltaje y amperaje y no me dicen que está descalibrado, y yo voy a medir cualquier cosa, y los cálculos que voy a hacer con esos datos van a ser cualquier cosa, porque no me dijeron que el instrumento estaba descalibrado. El punto de apoyo. El punto de apoyo donde apoyo realmente a veces una cinta métrica y a veces está un poquito hundido. Si, por ejemplo, yo estoy midiendo un portón el ancho al ancho, y en donde voy a poner la cinta métrica para apoyarla y estirar el resto, capaz que está hundido y no me doy cuenta, y el punto de apoyo de la medición no es el correcto, ¿sí? El método de sujeción, cómo voy a sujetar algo para poder medirlo. Eh, de ese actualmente no se me ocurre ningún ejemplo. Ah, sí, por ejemplo, si ustedes quieren medir el peso de las papas fritas que van a comprar al supermercado, ¿sí?, ustedes van a sostener la bolsa y la van a poner arriba de la balanza con la mano arriba, dejando su mano apoyada arriba de la bolsa, o van a sacar la mano. ¿Por qué? ¿Por qué la vas a sacar? Muy bien, sería más peso. Entonces, ¿de dónde se sujeta para medir? Y tiene que sujetarse únicamente del producto en el que yo lo quiero medir. Yo no lo tengo que tener agarrado, porque si no, aparte del método de sujeción, tengo uno arriba, mi mano, que le está aplicando peso. A no ser que quieran ser chanta y levantar un poquito la bolsa para que pese menos. Bueno, todo esto nos lleva a los errores crasos. Un error craso, ¿sí?, es un error tan grande, pero tan grande, que si yo estaba fabricando algo y por más que lo mida de distintas maneras con los instrumentos de medición más precisos me siguen dando errores, y yo no tengo otra que tirar ese producto que fabriqué y volverlo a hacer de nuevo. O tirar todas las anotaciones que tenía hecho si estaba midiendo y anotando las lecturas, tirar todo ese papel y empezar a medir todo desde cero de vuelta.
Eso es un error crash, un error tan grande que provoca que tenga que tirar todo lo que venía haciendo para empezar a hacerlo de nuevo y eliminar el error donde sea que estaba. A veces el error es tan difícil de encontrar que lo más fácil es empezar de cero. ¿Sí? Bien. Dos errores. ¿Se pueden calcular? Sí. ¿Cómo? Va a ser tarea de la clase que viene. Ya por hoy me parece suficiente porque, aparte de esta diapositiva, ahora les voy a mostrar, tienen un material de lectura para la clase que viene. El material de lectura es este. ¿Cómo? Escucho. No, no, por el momento va a ser, pónganse al día si es que no vieron la clase anterior, vean la clase anterior, vean esta y lean. Digo, vean las clases como para que entiendan la explicación. Lo de la clase anterior y la clase de hoy está todo en este material. ¿Sí? Fíjense que vimos errores de medición, forma de expresar los errores, lo que es un error absoluto, lo que es un error relativo, lo que es un error aleatorio, los tipos de errores en medidas directas, errores sistemáticos, accidentales, ¿sí? Errores crasos, con instrumento de medición. Está a todo acá más detallado. Yo lo que hice hoy fue un resumen y explicarlo el por qué es importante todo esto. ¿Sí? Así que se ponen en pie de lectura hasta acá y la clase que viene comenzamos con algunos ejercicios de práctica. Porque en serio, en ese material no está explicado el práctico y que les deje el práctico con ese material es como que los deje en banda. Así que por el momento, por todo es hoy, así que después les subo la clase, el PDF y la diapositiva. ¿Listo? Chicos, nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde. Chao, chao.